Muy buen día, amigas y amigos. Les saludo una semana más en Pulso Panamericano Héctor Murcia. Gracias por estar con nosotros. También agradecer al Colegio de Periodistas de Cataluña y a Voz de la Diáspora. Estamos, como digo, una semana más para conversar un poco sobre lo que acontece en América Latina respecto a la política. Perú y Ecuador se preparan este domingo para unas elecciones, de lo cual, pues, Victorio, como siempre, nos va a hablar un poco de ello, a darnos, a contextualizar, a darnos información de lo que está pasando en estos países. Hola, Victorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Héctor, una vez más bienvenidos a todos. Un saludo, un abrazo a lo largo y ancho de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa. Gracias por esos saludos y también por el apoyo que brindan a Voz de la Diáspora y a este su espacio Pulso Panamericano. Como decía, este domingo Perú se prepara para bueno, son las elecciones generales y hay pues una gama de candidatos bastante extensa que podrían, si no ganar en primera vuelta, pero pues postularse a una segunda vuelta. ¿Cómo está el panorama en Perú? ¿Cómo lo ves? Bueno, gracias Héctor. Realmente en Perú hay una elección importantísima este domingo 11 de abril en el país sudamericano, en el país Inca. Eh, Anteriormente, los que nos siguen saben que yo criticaba las 16 postulaciones de febrero pasado en Ecuador. Pues ahora hemos batido el récord una vez más en negativo. Hay 18 postulantes, 18 tendencias, 18 propuestas, de las cuales obviamente pues la tercera parte, es decir, 6, estarían disputándose el segundo puesto o el primero y segundo puesto para un balotaje en el próximo mes de junio. Los candidatos con mayor, eh, digamos, credibilidad, realmente no hay una credibilidad per se. El voto en blanco nulo a pocas horas antes de este domingo, estamos hablando 48 horas antes, el promedio es de 37% de los votantes habilitados todavía piensa en anular el voto o en votar en blanco y no decide por una propuesta en firme. Es decir, que es bastante preocupante porque las personas en el contexto, el ciudadano de a pie, tiene una imagen bastante degenerada respecto a toda la política, todos los candidatos propiamente dicho. No se diga cuando analizamos ya no solamente los presidenciables, sino las candidaturas de diputados. Pero me voy a centrar en los candidatos presidenciables. El señor Johnny Lescano, de Acción Popular, en promedio lidera las encuestas con un 19% de la tentativa de votación. 19% en promedio, puede ser 20, 18, hay un margen mínimo, seguido de la candidata Keiko Fujimori, de centro derecha, la hija del ex gobernante peruano, Alberto Fujimori, del Partido Fuerza Popular. Ella opta ya por una tercera ocasión y está con aproximadamente 13, 14 puntos, ¿no? Hay diferentes encuestas, pero las más serias optan por ese número, a Keiko Fujimori. También el exalcalde y exfutbolista peruano George Forish y el empresario de corte muy conservador Rafael López Aliaga, ambas postulaciones rondean los 11 o 12 puntos en promedio. Por consiguiente, también muy cerquita Hernando de Soto, que ha subido en las últimas semanas 10 puntos. Y también, pues, Verónica Mendoza, la candidata del ala socialista, comunista, del ala chavista en Perú. Verónica Mendoza, la ex congresista, ella fue congresista de un partido de izquierda, con 9 hacia 10 puntos. Es decir, todos tienen un margen muy mínimo de diferencia y cualquier circunstancia en estas horas previas a las elecciones, sumado a la decisión que tomen miles de personas en Perú cuando ya estén frente a las papeletas, es decir, en su urna, podría marcar una diferencia. No hay
claro cuáles son los candidatos que opten en firme por un balotaje, pero lo seguro es que va a haber un balotaje en el mes de junio, Héctor. Eh, si hay esta segunda vuelta, ¿cómo crees que se podrían conformar? ¿Harán alianzas entre diferentes partidos o es demasiado variopinto el panorama como para que se hable de alianzas? Todavía demasiado temprano. Lo que sí es cierto que el nuevo gobernante tendrá sobre sus hombros una gran responsabilidad. Ninguno de los candidatos, como dije anteriormente, está vendiendo, está ofreciendo una garantía de conocer al país al 100% y de dar una solución de suma garantía a la ciudadanía, sobre todo con el asunto de la pandemia y del trabajo. La gente básicamente lo que está solicitando es una solución, una salida, primero a la crisis sanitaria que vivimos en todo el mundo y Perú no es la excepción. Segundo, pues la seguridad y el empleo. Y por supuesto, no creo que tenga una gran mayoría en el Congreso cualquiera de los presidentes. Tendría que hacer alianzas para poder gobernar de una manera más viable, pero todavía es muy pronto para decir algo con una certeza al 100%. Lo cierto es que no se sabe eh, con una firmeza cuáles serán los candidatos para una tentativa segunda vuelta, pero lo seguro es que con los que he nombrado, de ahí sale muy probablemente el presidente o la presidenta de Perú para el mes de junio. Seguramente se definirá en el mes de junio, ya la gente tomará una mejor decisión, una mejor postura, el voto en blanco, el voto nulo tendería a bajar para esa época, pero por ahora la situación está bastante alarmante en el sentido de que no hay algo totalmente en firme y los candidatos no reflejan eh, un conocimiento, no reflejan una empatía con la mayor cantidad de votantes en el país sudamericano, en este caso Perú. Sí, evidentemente, bueno, si ustedes recuerdan, y tú también, Vittorio, cuando hablamos con el Ernesto señor Carrión. Ernesto Carrión, exacto, pues él también nos comentaba, ¿no? Que había un panorama un tanto complicado, un tanto complejo por la misma situación que, pues, la política peruana está bastante comprometida por los últimos acontecimientos que se han dado. Y bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa el domingo. Y como decía al principio, también el domingo se dan las elecciones en Ecuador. A ver cómo está el panorama en tu país. Bueno, básicamente en Ecuador pues ya es un poco diferente que en Perú. En Ecuador pues hay un balotaje y una segunda vuelta este 11 de abril. Hay una eh, posibilidad que yo la creo totalmente nula de que el voto nulo que están promoviendo algunos sectores políticos en Ecuador, especialmente los liderados por el ex candidato presidencial Yacu Pérez, que estuvo a pocos votos, a un porcentaje muy mínimo de meterse en la final electoral. Estoy hablando pues del señor Yacu Pérez. Él y su partido o los partidos que lo auspiciaban, los movimientos básicamente indígenas, están promoviendo un voto nulo. Dicho lo cual, si lograran, que lo dudo demasiado, que se dé esa situación, que gane el voto nulo sobre las dos opciones, que sería el señor Guillermo Lazo y el señor Andrés Arauz, pues un delfín del expresidente Correa, y Guillermo Lazo, el candidato conservador de centro derecha, perteneciente al Opus Dei, un empresario de dilatada trayectoria. Si ambos son derrotados por un voto nulo, estaría una hipotética posibilidad de que haya nuevamente unas elecciones. Pero esa posibilidad yo creo que es muy remota y que la ciudadanía a estas alturas ya ha decidido en mayor parte por una u otra opción. Es más, se piensa que la tendencia del voto nulo, del voto en blanco, eh, tendería a bajar con el transcurrir de las horas
y que la gente ya cuando esté en la columna, en sus respectivos recintos electorales, ya tenga una decisión un poquito más certera a favor de un candidato o del otro candidato en Ecuador. Bueno, mencionabas que prácticamente son las extremas por las que se está o se podría votar, ¿no? Estás hablando de una persona, bueno, tú dices que es de centro derecha, pero a veces el centro no es tan centro, siempre tira hacia un lado, ¿no? Y por otro, el otro candidato me dices que es el Delfín de Correa, pero ¿realmente sigue las mismas políticas de Correa o fue, o ahora va, o tiene otra mentalidad, tiene otra corriente, otro pensamiento político? Bueno, hay dos polos muy opuestos. El uno es un candidato que promueve una dolarización, que ofrece un trabajo en una circunstancia bastante adversa como la que está Ecuador, con una pandemia que azota a nivel internacional. Y la otra es una tendencia de un continuismo de los últimos 14 años, donde básicamente pues el expresidente Rafael Correa y el actual mandatario Lenín Moreno han tenido un gobierno con una misma constitución, con unos mismos parámetros, y por supuesto, pues el señor Andrés Arauz no va a ser tan distinto, ¿no? Yo creo pronosticar, pues, conociendo lo poco que se conoce de él, porque realmente hasta hace pocos meses el señor candidato Arauz no era muy conocido, pero Correa en un partido que no era el de él, pero que, digamos así, en términos coloquiales, prestado, alquilado, eh, rentado o facilitado, inscribió la candidatura del señor Arauz. El señor Correa quiso ser candidato vicepresidencial, algo parecido a lo que ocurrió en Argentina con la señora Cristina, y por estar con unos inconvenientes de índole jurídico, es decir, tiene problemas con la justicia de su país, no, no pudo optar por esa opción. Entonces, él ha puesto al señor Arauz como candidato a la presidencia y a un comunicador social como candidato a la vicepresidencia. Pero la gente no votaría propiamente por el candidato Arauz per se, sino por Correa. Y la gente que votaría por el candidato opositor no votaría en sí por un candidato puntual, sino más bien por estar en contra de Correa. Sin temor a equivocarme, en Ecuador existe una polarización muy marcada, todavía hay unos votos, un promedio de 4 millones de personas que no votaron por la una opción o por la otra opción en la primera vuelta de febrero anterior, y que ahora ambos candidatos el jueves de esta semana, en la última jornada electoral en Ecuador, tienen una agenda muy apretada y quisieran pues obviamente persuadir, convencer a esos electores, básicamente del señor Yacu Pérez y del señor Herbas, que fueron las grandes sorpresas en Ecuador. De los 16 candidatos fueron los cuatro más votados, los dos finalistas, el señor Yacu Pérez y el señor Herbas, de una tendencia de centro izquierda, la otra una izquierda teóricamente más moderada, que hablaba del medio ambiente, de una inclusión social. Entonces, no todos los que votaron por esas opciones son de extrema izquierda, más bien son ciudadanos que tenían una visión diferente a las dos opciones muy opuestas que están en esta final electoral. Entonces, el voto de los jóvenes, el voto de algún sector de las personas indígenas, también va a ser decisivo en esta electoral este 11 de abril en Ecuador. Bueno, a ver cómo se dan los resultados. Tú antes mencionabas el hecho que en Perú, cuando estábamos hablando de la situación de Perú, mencionabas que para la población la política está bastante, no la política, sino la clase política está bastante mal vista y en Ecuador pues puede pasar algo similar
y por qué no decirlo, en América Latina en general. La clase política está muy desgastada, parece que surgen nuevos cuadros diciendo que son diferentes, pero al final es lo mismo, ¿no? Solo que con otro nombre o maquillando un poco cómo se ha venido manejando la política tradicionalmente. ¿Cómo ves el panorama ahora mismo en América Latina respecto a esta visión que tiene la gente de los políticos en general? Bueno, lamentablemente la visión, la idea, la sensación que tiene el ciudadano común es bastante peyorativa, es bastante adversa respecto a todos los partidos en general y a todos los gobernantes, a todos los candidatos. Y también otra situación muy, muy importante que hay que anotar. Este 11 de abril se piensa que las personas que por diferentes circunstancias y en especial por la pandemia que estamos viviendo a nivel internacional y que por supuesto pues viene a degenerar todo tipo de actividad humana y la política no es excepto a ello, las personas ahora han decidido ir a votar, especialmente las personas que estaban en condiciones, por ejemplo, de enfermedad o las personas de tercera edad. Hoy por hoy, por ejemplo, en Ecuador, habrán estos ciudadanos que el voto es optativo para las personas mayores de 65, sí irán a votar este domingo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El voto, el ausentismo, perdón, el ausentismo llegó más o menos a la quinta parte del padrón electoral. Estamos hablando de aproximadamente un 20, 22, 18%, que es bastante. Ahora se piensa que ese porcentaje va a disminuir. ¿Por qué razón? Porque las personas que tenían un facultativo, una opción facultativa de votar en Ecuador, ahora sí lo van a hacer, ¿ya? Por una u otra opción, pero la gente va a salir a las urnas a ejercer su derecho y su deber cívico de votar. Por otro lado, se piensa que puede despuntar un poco la izquierda, puede ser, pero a partir del 2018 acá, vamos a comentarle a los amigos, en el 2018 en América Latina, en Costa Rica, pues ganó Carlos Alvarado a un rival que tenía un apellido homófono, Alvarado también, de centro izquierda. Venció en unas reñidas elecciones en Costa Rica, eso fue aproximadamente por junio del 2018, si no estoy equivocado. Y en julio de ese mismo año, semanitas después, llegó Manuel López Obrador en México a la presidencia de la República, también de una tendencia de izquierda y muy cercano a los gobiernos como el de Maduro, por ejemplo. Para allá en 2019, en Panamá, una centro izquierda más moderada, con el señor Laurentino Cortizo, ganó también pues las elecciones en este país centroamericano de extrema importancia en la economía internacional como es la Bahía de América, Panamá, un país un poco libre, pero tiene en teoría, pues la ideología de él es de centro izquierda. En octubre del 2019, Alberto Fernández puso fin a las pretensiones del empresario Macri, que fue un excelente alcalde en Buenos Aires en su tiempo, e hizo un gobierno totalmente ajeno a su voluntad, producto de la catástrofe que había dejado el kirchnerismo. No le alcanzó el tiempo, al final Macri quiso hacer lo que debió haber hecho desde el comienzo de su gobierno, no le alcanzó y por ende pues perdió las elecciones y nuevamente gobierna Cristina Fernández con Alberto Fernández, también pues de una tendencia de izquierda y de socialismo. Y más recientemente, a finales del 2020, en octubre, ya con un año donde estábamos azotados por la pandemia a nivel internacional, el señor Luis Arce, otro delfín, en este caso de Evo Morales, con el partido Movimiento al Socialismo, vencía ampliamente en las elecciones de Bolivia. Estamos hablando de finales del 2020, por el mes de octubre. Y lo último, en febrero del 2021, en primera vuelta, con un margen de un 33% aproximadamente, una tercera parte de los votos válidos, gana el señor Andrés Arauz
apoyado por el expresidente Correa en Ecuador. Entonces, pero eso no quiere decir que la tendencia de la izquierda es al 100% y se radicaliza. Yo esperaría que pase lo que también sucedió, por ejemplo, en Colombia, en Paraguay y en Brasil, entre el 2018, 2020, hemos tenido pues al presidente Abdo en Paraguay, al presidente Duque en Colombia y al señor Bolsonaro en Brasil. Obviamente, pues ninguno de estos gobiernos son perfectos, ¿no? Pero ahí están cuatro países importantes en nuestra región como Brasil, Colombia y Paraguay, pues con un triunfo de derecha o de centro derecha. Lo mismo ocurrió en el 2019 con la victoria de Luis Lacalle en Uruguay, que puso fin a 15 años de socialismo del expresidente Mujica. Entonces en Uruguay, Paraguay, Colombia y Brasil pues tenemos presidentes de derecha. ¿Podría Ecuador también sumarse a esa tendencia? Vamos a ver qué sucede este domingo. ¿Y qué sucedería también al amanecer el día lunes en Perú, cuando tentativamente, ojalá no se demore, la autoridad electoral para declarar pues una victoria de los dos primeros candidatos más votados para saber ya con certeza cuáles serán los que participen en un balotaje en el próximo mes de junio en Perú. Bueno, evidentemente es el juego de la democracia, ¿no? Si un determinado presidente con alguna tendencia no funciona, pues el pueblo tiene todo el derecho de cambiarlo y optar por otra tendencia, ¿no? Que al final la gente lo que quiere es empleo en primer lugar, empleo, tener una vida digna, y esto es lo que siempre quiere la gente. Lamentablemente nuestros gobernantes siempre se van por las ramas y van relegando cosas tan básicas como la educación, la salud. En Brasil, por ejemplo, es la tarea pendiente que tiene el señor Bolsonaro. Ha sido una catástrofe realmente grande con respecto a la pandemia. Es uno de los países más castigados por el Así coronavirus. es. Y pues bueno, como digo, la población, la sociedad, pues pide estas cosas básicas, ¿no? Salud, educación, empleo. Son cosas básicas que muchas veces nuestros gobernantes parece que no lo tienen tan claro. Pero bueno, como digo, son cosas del juego de la democracia, son ciclos. Ya hubo un ciclo en que casi toda Sudamérica pues tiró hacia la izquierda, y ahora pues como bien nos has venido explicando, pues se ve que está tirando hacia la derecha nuevamente. Son los ciclos que se cumplen en la política, como digo, gracias al juego de la democracia. Pues creo que nos has dado un resumen bastante interesante, bastante amplio de lo que está sucediendo en América Latina. Y pues bueno, vamos a estar pendientes, como siempre, de lo que sucede en Perú y en Ecuador este domingo. Sí, si me permites, Héctor, un saludo a todos y bueno, una reflexión. Eh, yo como ciudadano, al margen de ser comunicador, de ser un profesional, también soy un ciudadano de a pie y también tengo una postura muy marcada. Y los que me conocen saben, yo les invito a reflexionar el voto en Ecuador, en Perú y por supuesto, más adelante, en las próximas semanas, analizaremos lo que va a suceder en el segundo semestre, Dios mediante en Nicaragua, en Chile y en Honduras, donde este año también es un año electoral. Yo te invito, amigo, muy seriamente, reflexiona tu voto. No te voy a decir por quién voy a votar, pero yo voy a votar como un ciudadano común y tengo una postura y los que me conocen saben a qué me refiero. No permitas que, si bien es cierto, ningún gobernante nos facilita la vida y menos nos da trabajo y menos nos da de comer, pero sí puede quitarte el empleo. Lo hemos sufrido en algunos países de América Latina, especialmente los que hacemos comunicación. Nos puede quitar el pan de tu mesa, le puede quitar la educación a tus hijos. Simplemente reflexiona. Acuérdate que la década pasada hubo un boom en nuestra Latinoamérica de los commodities, como se dice en inglés, de las materias primas. Hoy por hoy ya no tenemos esa válvula de escape. La situación de vulnerabilidad ha crecido, se ha incrementado. Las personas que necesitan protección del Estado. Y esta pandemia fue la gota que derramó el vaso. Ningún Estado,
Ningún gobierno estuvo preparado. Lo hemos sufrido en Europa, en Estados Unidos. Estados Unidos y Brasil en América son los que tienen un peor índice de manejo de la pandemia. Pero sin embargo, ya en los próximos meses tendremos una salida, Dios mediante, en Estados Unidos. Reflexiona tu voto. Perdón que me haya extendido, pero es necesario que tú que me escuchas y me sigues, tú mi amigo en Ecuador, en Perú, países a los que quiero, en los que he vivido y en los que siempre estoy pendiente, por favor, no dejemos que una vez más nos engañen con cantos de sirena. Hemos visto lo que ha pasado en las últimas décadas en Perú, lo que pasó en los últimos 14 años en Ecuador y la inestabilidad que hubo antes de esos 15 años, con en 10 años un promedio de 10 presidentes. Por favor, ahora ya debemos haber madurado, tú y yo, y podamos elegir en libertad, sin insultos y sin mayor división. Estamos muy divididos, estamos muy polarizados. Solamente esa reflexión, Héctor. Gracias por tu paciencia y a todos los que nos siguen. Un abrazo desde España y por supuesto, una vez más, reflexionemos muy seriamente lo que está pasando en nuestros países. No, muy bien el llamado que haces. Como siempre, es importante reflexionar el voto, no votar con pasión, que a veces es lo que nos pierde como sociedad, ¿no? Que nos fanatizamos respecto a nuestras ideas, pero realmente hay que pensar muy bien en nuestro voto. Así que llegamos hasta aquí. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Les saluda Héctor Murcia. Nos veremos en una próxima de Pulso Panamericano. Gracias, como siempre, a Voz de la Diáspora y al Colegio de Periodistas de Cataluña. Hasta pronto.